Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Y ahora quiero dar una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube. Que bueno poder compartir una enseñanza más. Esta enseñanza no es de una serie, sino es una enseñanza que queremos tomar ventaja o aprovechar que en estos momentos se habla mucho de lo que en español se conoce como Navidad, una palabra que viene del latín, nativitas, que quiere decir nacimiento. En inglés, seguramente usted lo ha visto porque seguramente usted se echa a hablar de Christmas. La palabra Christmas quiere decir la misa de Cristo. Es interesante ver de dónde vienen las palabras. Nosotros queremos tomar una coyuntura y quizás separarnos un poquito de la humanidad, de ver el bonito, tan bonito y lo tierno que eso representa, para compartir una verdad mucho mayor. Es que Dios vino a la tierra. Y ese es el evento más grande que puede ocurrir. Claro, como Él venía a rescatar a la humanidad, tenía que tomar una forma humana. Es que era Dios, y ese es el desarrollo que queremos hacer hoy. Entonces, permítame hacerle otro desarrollo, una línea de tiempo. Antes de que existiera el tiempo, el tiempo fue creado en la cuarta estación según Génesis capítulo 1. Antes de que existiera el tiempo, hubo una rebelión de unos seres espirituales, de eso lo habla Apocalipsis. Y la tercera parte de estos seres espirituales, usted conoce al que decía como Satanás, como el dragón. La tercera parte fueron. Ahora, eso es antes de que hubiera cualquier cosa. Y en un momento, y por favor trate de imaginárselo conmigo porque a mí también me cuesta, en un momento en donde todo es con Dios, Dios tiene que crear un espacio para lanzarlo afuera. Ese espacio se conoció como tierra, la tierra. Por eso es que cuando usted encuentra el segundo versículo de la Biblia, dice, y la tierra era un desorden, era un caos total, claro, porque ahí había sido expulsada la serpiente. Y Dios empieza a hacer un orden dentro de ese caos que es la palabra tierra. Es importante que nosotros, cuando vamos a leer la escritura, aprendamos a diferenciar las palabras. La palabra tierra en el idioma bíblico se dice aretz. Usted con su vecino, dígale aretz, aretz. De hecho, hay un periódico en Israel que se llama así, que quiere decir, haaretz quiere decir la tierra. Pero lo que quiero decirle es que Dios crea o permite un espacio en donde esta criatura y sus secuaces en la rebelión puedan vivir, puedan estar. Y en ese espacio Dios empieza a hacer una creación porque ahora va a traer a un testigo que pueda probar, que pueda ser un socio de Dios en probar que esta serpiente merece ser destruida para siempre. Esa es la historia de la humanidad. En el capítulo 2 de Génesis, Dios en esta Aretz, en esta tierra, forma un enclave, un campamento, un lugar
que está afuera del recurso de la serpiente. Esto no se logra ver en castellano, pero en el capítulo 2 si lo leemos en hebreo, perdón, es muy fácil ver porque la palabra que traducen como tierra ahí ya es otra palabra, es la palabra Adamá. Y esta es la otra palabra que se tiene que aprender hoy, Adamá. ¿Qué es la Adamá? Es un enclave dentro del mundo donde estaba la serpiente que Dios crea. Y en ese enclave, él toma tierrita de la Adamá y forma al Adán. ¿Por qué el humano se conoció como Adán? Porque venía de la Adamá. Eso es muy difícil verlo en castellano porque se traduce tierra todo. Así que la Adamá es un enclave, es un espacio físico en donde Dios formó al hombre de tierra. Por eso que el hombre, cuando pierde el soplo de Dios en su muerte, el hombre regresa a ser tierra, Adamá. ¿Verdad? Esa es la razón. Dios entonces trajo de la eternidad un jardín. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese jardín? El jardín el Edén. ¿Alguien sabe qué quiere decir Edén? Es una palabra hebrea también, pero la hemos castellanizado, ¿verdad? Entonces, con esa no tenemos problema, no hay que aprendérsela. Edén quiere decir delicia. Y Edén representa el lugar donde Dios y su socio, que va a ser testigo en contra de la serpiente, pueden comunicarse, pueden estar. Los crea masculino y femenino. Nosotros los conocemos como Adán y Eva. Y estaban en el jardín de las delicias. Es decir, allí, si tenían hambre, salían a comer. No tenían la tierra les producía automáticamente. La Adamá les producía automáticamente. El jardín les producía automáticamente. Si lo tenían que labrar. Algunos dicen, no tenían que trabajar. Siempre hemos tenido que trabajar, hermanos. Siempre. El trabajo es una bendición. El problema es cuando trabajamos y no vemos los resultados, que es el producto de pecar. Un día, la serpiente que está en la tierra, en la Aretz, va y engaña a la mujer. Y la engaña de tal manera que le dice, mira, aquí afuera hay otro árbol. Un árbol mentiroso. El árbol del conocimiento bien y mal. ¿Cuántos saben que no hay bien y mal? No puede haber bien y mal. Porque el bien mezclado con el mal es mal. Y usted conoce la historia, el hombre peca, o la mujer peca, y el hombre también. Traicionan a Dios. Y Dios hace algo. Dios tiene que tomar entonces toda su creación, toda su Aretz, y readecuarla para que este ser que ha pecado pueda tener una restauración. Es maravilloso que Dios no quiso restaurar a la serpiente, pero sí quiso restaurar al humano. Eso es maravilloso. Ya eso es mucha gracia de parte de Dios. Pero, como el hombre había pecado, él tenía que estar en un lugar que no tuviera acceso a la santidad de Dios. Y por eso Dios desconecta la tierra de él, porque Dios la había conectado a él. En nuestras Biblias nosotros lo leemos como y Dios maldijo la tierra. Dios no maldijo la tierra así como maldita. No, Dios la desconectó de él. Por eso en esta tierra puede pasar todo lo malo que pasa. Lo normal, queridos hermanos, es que pase el mal. ¿Dónde está Dios? Dios está en su palabra y para que el hombre pueda ser restaurado, Él se hizo a un lado de la tierra porque si no, no podríamos vivir porque la santidad de Dios nos consumiría. Por eso el Evangelio luego señala, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, no alcanzan la gloria de Dios. La Reina Valera 60 lo traduce como están destituidos, pero nos quedamos cortos porque no podríamos soportar la tierra de Dios.
la gloria, el peso de Dios, el estar con Dios. Eso es vital. Cuando alguien dice, ay, que la presencia de Dios es muy bonita, no la podríamos soportar. La palabra presencia quiere decir rostro, no está hablando de la esencia de Dios de estar, está hablando de otra cosa. Cuando habla de gloria, es un peso. Por eso cada vez que en el Antiguo Testamento alguien miraba a Dios, le agarraba cosita porque pensaba que se iba a morir, ¿verdad? Entonces, Dios hace un plan. Y su plan empieza con un hombre, a quien Él le extendió gracia. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice el Evangelio. Pero Dios escoge a un hombre como un modelo de gracia. Ese hombre se llamaba Abraham. Abraham. Y le da unas promesas. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar hijos y te voy a dar una simiente. Y así como tú eres un gentil, porque Abraham era un gentil, y yo te estoy dando de mi gracia, y yo te estoy llamando a la salvación, así voy a llamar muchos, no solo a tus hijos, pero también a muchos otros. Los voy a llamar y los voy a salvar. Y le da una promesa. Y Dios empieza a revelarse poco a poco, a cuentagotas. De primero vemos, y si usted ha leído la Biblia, por favor recuerde que muchas veces dice, y Dios dijo a Abraham, y Dios dijo a Abraham, y Dios dijo a Abraham, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a David, y Dios dijo a Jeremías, y Dios dijo a Daniel, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Eso es algo muy repetitivo. Pero nosotros tenemos que cobrar conciencia de eso. Dios no estaba allí cuando lo dijo. Ellos no estaban viendo a Dios. Dios no estaba con ellos. Lo hizo por medio de mensajeros de Dios, que tenían el poder para hablar de Dios. ¿Cómo los conocemos nosotros en castellano? Los conocemos como ángeles. Así que nadie en la Biblia de Génesis y Malaquías nunca vio a Dios. Cuando dice, por ejemplo, que Moisés hablaba cara a cara, no lo voy a explicar hoy, pero eso no quiere decir que él le miraba la cara a Dios. Eso, ahí hay otro mensaje. Y luego, ninguno había visto a Dios. ¿Por qué lo sé yo? Porque cuando Dios estuvo acá, Dios dijo, nadie nunca ha visto a Dios. Él lo dijo. Siempre fue por medio de un emisario, siempre fue por medio de un ángel. ¿Quiere decir, le resta eso importancia al Antiguo Testamento? No, porque Dios se estaba comunicando, de todas maneras era palabra de Dios, pero lo que quiero que cobre conciencia es que era por medio de un mensajero. Dios no estaba allí. Dios no estaba allí. Era por medio de un mensajero. Le pongo un par de ejemplos rápidamente. Génesis 18:1 dice, el Señor se pareció a Abraham en el encinar de Mamre. Abraham tenía 3 días de haber sido circuncidado, el pobrecito estaba sentado ahí y había mucho calor, dice. Cuando él estaba sentado a la entrada de la tienda, en el pleno calor del día. Verso 2. Alzó sus ojos, porque estaba sentado, y aquí 3 hombres, 3 mensajeros que estaban de pie frente a él. Y al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se postró a tierra. Yo quiero que usted, por favor, se imagine conmigo cuántos hombres o mensajeros había ahí. Entonces, 1, 2, 3. ¿Se puede imaginar eso conmigo? Que hay 3 personas acá. Si no, llamo a alguien y se viene aquí conmigo ahorita. Pero si no, mejor use su imaginación. 3 hombres. Verso 3. Y dijo, Señor, hacia los cielos. Así tiene que leer. No hacia los hombres. Señor, porque ahí está hablando con el nombre de Dios. Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor no pases de largo de tu siervo. ¿Qué quiere decir eso? Señor, permite que estos 3 se queden. ¿Me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Bueno, ¿por qué? Porque Jesús dijo, a Dios nadie lo ha visto.
Siempre fue por medio de mensajeros. Hay mucha cantidad de textos que nos hablan de eso. Se lo voy a probar con otra escritura. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Pasaje muy famoso. Moisés anda con las ovejas de su suegro, trabajando para su suegro, y se da cuenta de que hay una zarza en el desierto que está quemándose, lo cual era muy común, pero esta zarza no se consume. O sea, Moisés tuvo que tener bastante tiempo para observarla, el fuego, y no se consumía. Entonces él se acercó para ver qué pasó. Y ahí llega el versículo 2, dice, entonces se le apareció el ángel del Señor. El ángel del Señor, el mensajero del Señor, el que había enviado como un portador de la palabra de Dios. Lo que sí quiero hacer mucha referencia es que la palabra de Dios, aunque sea por medio de mensajeros, es la palabra de Dios. No tiene nada menos que cuando Jesús estuvo acá. Es la palabra de Dios, pero venía por medio de mensajeros. Me explico de otra manera. Si el presidente electo de los Estados Unidos, ustedes que son trumpistas, viniera, y los que no lo son, disculpen, viniera acá y se pusiera a hablar en este momento con nosotros y nos dijera a todos de esta congregación les vamos a dar pasaportes americanos. Imagínese usted que si nos mandara un email, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Es la palabra de Él. Entonces Dios estuvo mandando emails, estuvo enviando mensajes electrónicos, pero era la misma palabra de Dios. Solo quiero hacer esa distinción. Entonces dice, el ángel del Señor, en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién estaba en la zarza que se estaba quemando? ¿Quién era? El ángel del Señor. ¿Correcto? Él, o sea, Moisés, observó y vio una zarza que ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Hay una aparición y el ángel, un mensajero del Señor, está ahí y la zarza está quemando y Moisés la observa, pero la zarza no se consume. Versículo 3. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Versículo 4. Cuando el Señor vio, el Señor está en los cielos, cuando él vio que él, Moisés, se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza. ¿Pero quién llamó de en medio de la zarza? El ángel del Señor. El ángel del Señor. Pero estaba hablando la palabra de Dios. Y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces lo que quiero que tengamos por sentado en este momento es que la Biblia es la palabra de Dios y el Antiguo Testamento, yo prefiero el nombre el Testamento de los Antiguos, porque Antiguo Testamento se me hace como que está viejito, no está viejito, ni caduco, ni nada que se le parezca, es vigente. El Testamento de los Antiguos, el Testamento que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a ellos, la promesa de los antiguos, esa promesa, en esa promesa, Dios nunca vino a la tierra. ¿Por qué? Porque la hubiera consumido. La hubiera consumido. Jesús ahora mismo está sentado en el cielo. Y si alguien ve a Jesús aquí en la tierra, haga sus deducciones. Él está en los cielos, porque ya no lo podemos ver como Él es. Si nos permite tener una visión, si nos permite tener un mensajero, gloria a Dios. Pero Jesús estaba sentado en los cielos y mandaba por medio de ángeles. ¿Verdad? Ok, adelantamos entonces al Evangelio. Y en Lucas 2 se nos narra una historia muy hermosa, muy hermosa. La historia del nacimiento de Jesús. Y uno de los eventos que suceden es que habían unos pastores que estaban afuera de la ciudad de Belén. Probablemente, o bueno, no probablemente, la Biblia dice que estaban pastando. Era una noche como cualquiera, pero es que en ese día
había ocurrido el evento más importante y más distinto que había ocurrido jamás. Y él, Dios, le había encargado a unos ángeles que dieran testimonio de esto. Y ahí están los pastores, probablemente están tomando un cafecito, no sabemos, los expertos piensan que esto puede haber ocurrido entre septiembre y octubre, cuando el clima todavía es tolerable en Israel. En diciembre seguramente no fue, porque se hubieran muerto de hipotermia los pobres pastores. Así que están allí tomando cafecito, sacaron sus cartas, no había, pero igual sacaron y estaban compartiendo. No estaban teniendo ninguna actividad espiritual, simple y sencillamente estaban trabajando. Y entonces en Lucas capítulo 2, versículo 8 nos narra, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, ellos estaban cuidándolos, estaban asegurándose que no se fueran, que no vinieran lobos, coyotes, lo que fuera. Y un ángel del Señor, a veces un mensajero, se presentó ante ellos y la gloria, es decir, el peso del Señor que acompañaba al ángel, los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. ¿Sí ve usted por qué esta gente que tenía un conocimiento distinto de Dios, cuando percibían que había una revelación de Dios, les daba miedo a todos? Porque pensaban que si de verdad veían a Dios, iban a morir. Y ellos ven una gloria. ¿Qué quiere decir eso? La palabra gloria implica ¿sabe cómo que es? Imagínese que aquí voy a tomar este pachón de agua. No le voy a dar tragos todavía porque está pesadito. Pero aquí hubiera una gran esponja y yo pusiera este evento que está pesado acá, hundiría la esponja y luego todo empezaría si yo pongo otras cosas, empezarían a ser atraídas por el peso de esto. Esa es la palabra gloria. Por eso Jesús dijo que cuando Él fuera crucificado, dice la Biblia, atraería a todos a Él. Tener gloria es tener el peso, la importancia, la revelación de Dios. Y lo que sucede ahí es que ellos lo sienten, lo perciben. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, tranquilos, como dicen en mi tierra, serenos morenos. No teman, al contrario, dice, porque yo les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Por supuesto, para todo el pueblo de Dios, en todo el mundo, porque Dios se lo había prometido. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién fue el primero que recibió las promesas? ¿Recuerda usted? Abraham. A todos los hijos de Abraham. Abraham le dijo, haré de ti un gran gentil. Eso es para todo el pueblo de Dios, judíos y no judíos. Y entonces les da unas buenas nuevas. Diría yo, les da las mejores nuevas que puede haber. Les da lo mejor de lo mejor. Y el versículo 11 es clave para este tema. Dios vino a la tierra. Que hoy, en la ciudad de Belén, de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Ya lo dije, Belén. En la Biblia se llama Beit-Lehem, quiere decir casa de pan. Por eso no el ministerio de amor de nosotros se llama Beit-Lehem, Betlehem, o casa de pan. Eso quiere decir, en la ciudad donde David había nacido, Dios había prometido venir. Eso está en Miqueas. Y luego les dice, les ha nacido un Salvador. Les ha nacido un Salvador. Les quiero dar las mejores noticias posibles. Vino un Salvador. Toda la humanidad necesita un Salvador.
Más que finanzas, necesitas un Salvador. Más que salud, necesitas un Salvador. Más que cualquier otra cosa en tu vida, tú necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La muerte entró en el mundo, lo que la humanidad, lo que nosotros necesitamos, pero de forma activa y todos los días de nuestra vida, es un Salvador. Lo que necesitas. Yo ya recibí a Cristo, hermano. Claro, pero lo sigues necesitando y si eres creyente en Él, deberías de conectar que ahora más que nunca necesitamos a Dios. ¿Cuál es el día que más necesitas a Dios? Es hoy. Hoy necesitas un Salvador. A veces pensamos de que porque ya levantamos la mano y fuimos salvos, no. Hoy siempre vas a necesitar un Salvador. Necesitas a Jesús en tu vida todos los días. Ustedes necesitan un Salvador. Coma. Y empieza a ser lo que se conoce como en la literatura como un paralelismo sintético, que quiere decir que da un concepto y luego le va a agregar al mismo concepto, lo va a explicar. Entonces el primer paso es, nació un Salvador. Eso es su misión. Que es Cristo, dice ahí, que es el Mesías. O sea, no es cualquier Salvador. Porque a lo largo de la historia se le había llamado salvadores a muchos. A muchos menos se les llamó Mesías. Se les llamaba Mesías a los sacerdotes y a los reyes. ¿Y qué quiere decir Mesías? Que tiene el poder de Dios para lograr una misión. Eso quiere decir Mesías. La unción de Dios para lograr una misión. En este caso, la misión era salvar. Así que nació un Salvador que es el apoderado por Dios, que tiene todo el poder, que no nadie lo va a parar, que viene a hacer la obra de Dios, que es el Mesías. Primer paso, Salvador. Mesías construye sobre eso. Y luego lo tercero me dejó quieto, que es el Señor. El Señor. El Señor. ¿A qué se está refiriendo Lucas cuando dice el Señor? Está haciendo referencia al nombre de Dios en la Biblia, que traducen como Jehová. A eso se está refiriendo. O sea que ha nacido el Salvador, vino para salvar. 2, es el Mesías, tiene todo el poder para hacerlo. 3, pero es el mismo Jehová, señores. Es Jehová. El que vino fue Jehová. Claro, tenía que verlo como un niño porque él venía a ser como uno de nosotros, sin pecado, como uno de nosotros. Y así como no podía parecerse como un alienígena porque él estuvo trabajando desde que Adán y Eva pecaron en hacer una contracción en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que él se empezó a despojar temporalmente, empezó a quitarse, como cuando usted, no sé si usted alguna vez ha estado en un lugar de mucho frío, que uno llega y se quita el abrigo y después el suéter y después esto, hasta que llega uno a los calzoncillos térmicos que son de manga larga de la cabeza a los pies. Bueno, Dios hace esta figura, la uso para que comprendamos que cuando Dios le promete a Adán y a Eva que va a venir, Él empieza a despojarse, porque Él está trabajando en venir. Y cada vez que se reveló a Moisés, cada vez que se reveló a Abraham, Él se despojaba. Esos atributos, Él los deja. Los deja en el cielo. Esos atributos son lo que Jesús le llamó Abba después. ¿Qué quiere decir Abba? Padre. Pero el que vino aquí fue Jehová. La persona de Dios, la única persona de Dios, vino a la tierra. Eso no nos lo podemos tomar a la ligera.
Porque no fue un junior, no fue el nenito, fue la persona de Dios, el mismo que hizo la creación. Empezó a despojar y vino a la tierra. Y eso es lo que está diciendo él. Y eso es lo que entendieron los discípulos. Y eso es lo que entendieron los pastores. El que venía era el Señor. Y para hacer una recapitulación, el libro o la carta de Hebreos, el tratado de Hebreos, dice algo, que es donde vamos a terminar hoy. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, la plenitud de los atributos. Esto es antes de disminuirse. Habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿A quién se refiere ahí? Desde Adán y Eva hasta Malaquías. De ellos está hablando. En estos últimos días, ¿cuáles días? Los días mesiánicos, los días de Jesús. Nos ha hablado por hijo, dice, yo no quité el artículo, pero nos ha hablado por hijo. Hijo es la función de Dios disminuido aquí en la tierra, es decir, Mesías, Jehová, Salvador. Eso quiere decir, eso es hijo. Salvador, Mesías, Jehová. No mucho me gusta decir la palabra Jehová porque es una traducción incorrecta, pero para que usted se tome la idea, la digo. Así que, dice, en estos últimos días nos ha hablado por hijo. ¿Quién es el hijo? Ahí me quedé. Salvador, Mesías, Jehová. ¿A quién constituyó? Pero él mismo lo constituyó, pues es que él no hizo el plan, él hizo el sketch en el cielo antes de venir. Heredero, ¿qué quiere decir eso? Si a usted le da una herencia, usted dice, ahora sí ya me puedo gastar este pisto, ¿verdad? O este dinero, diríamos, en otros países, si lo ven en otros países. Pero Jesús actúa como un heredero activo. ¿Qué quiere decir eso? Él vino a salvar, por lo tanto, la herencia es la salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él es el que dice a quién se la da. Y si tú eres salvo, Él te escogió. Eso quiere decir heredero de todo. Y por medio, pero mire, ¿y por medio de quién? Asimismo hizo el universo. O sea, los atributos de Dios, en función de Jesús, quiere decir eso, hicieron el universo. Y luego mire lo que dice el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria, de su peso. Y esto no tiene pierde. Y la expresión exacta de su naturaleza. Quien, hablando del Hijo todavía, sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de los pecados, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, después de haber venido y de haber muerto y resucitado, se sentó en el trono de la majestad. Eso quiere decir diestra ahí, en las alturas. ¿Quién vino? Vino el que estaba en el trono. Dejó su trono vacío en el único trono que hay en los cielos. El que vino estaba sentado y vino porque lo había prometido, se lo prometió a Abraham. De eso se trata la Biblia. Y vino por amor. Así que en estos últimos días, queridos hermanos, los días desde que Jesús vino, cuando usted vea en la Biblia los últimos días, se refieren al momento que Jesús viene o al espacio, lo voy a poner más fácil, al espacio que hay entre las dos venidas de Jesús. Esos son en la Biblia los últimos días, los últimos días, desde que vino hasta que regrese. Lo que quiero dejar en su corazón, hablando de que Dios vino a la tierra, son las palabras del versículo 2. En estos últimos días nos habla por el Hijo. Así que escuche la palabra de Dios. El Hijo es el que interpreta
toda la Biblia. El Evangelio es tan importante porque es el que nos dice cómo interpretar el Testamento de los antiguos. Y porque es el que refuerza para nosotros que el que vino sigue hablando y tiene un trato personal contigo y conmigo. Y tiene una intención personal contigo y conmigo. Porque no te salvó sin propósito. Te salvó para que fueras como Él. Y ese es el trabajo del creyente. Hoy en día, lo que nos resta de vida es trabajar en ser como Jesús fue. ¿Y cómo fue Jesús? Como las Escrituras lo dicen. Como Él mismo lo describió en el Pentateuco. Así fue Jesús. Queridos hermanos, Dios vino a la tierra. Supuestamente en el mundo occidental nos tomamos el 25 para recordarlo, para celebrar su nacimiento. Yo molestaba a uno de mis cuñados porque en una oración de un convivio una vez dijo, Señor, feliz cumpleaños. Pero espero que se lo voy a mandar esta mensaje para que lo vea. Pero si de verdad nosotros vamos a celebrar el 25 algo o el 24, el día que usted lo quiera celebrar, el día es irrelevante. Recuerde que Dios vino a la tierra. Recuerde que el que vino fue Dios. Y recuerde que lo ama suficientemente como para venir. Y recuerde que tiene un plan y propósito para su vida, el cual ya está escrito. No tiene usted que andar inventando el agua azucarada. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está, ya le dejó el mensaje de Génesis a Malaquías. Ahí está. Ahí está lo que Él espera que usted haga. A veces pensamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No. La voluntad es que mientras usted empiece a guardar mandamientos, usted va a ver los milagros de Dios. Porque está escrito que si escuchamos la voz de Dios, que si guardamos su palabra, todas las bendiciones de Dios nos perseguirán, nos alcanzarán. Pero hay que oír la voz del Hijo, la voz del Hijo, la voz de Jesús. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor. Vamos a meditar por unos instantes en lo que hemos escuchado. Quiero que, por favor, usted tome conciencia del amor de Dios expresado en su venida. Yo decía, el evento más importante de Él, y no se olvide Él ningún día de su vida. Pero es que el 25, en lugar de chupar, en lugar de... No, debería ser un día para Dios. Debería ser un día para Él. Por lo menos esa reflexión hagamos. Desde los regalos, desde el abrazo, desde el ponche, lo que usted quiera. Recuerde que usted es un hijo de Dios. Y que ese día, supuestamente, celebramos la venida de Dios al mundo. El que vino fue Dios. Tenía que venir como un nene. Tenía que parecerse a nosotros. Tenía que tomar la sangre pecadora de María. La tenía que tomar. Pero el que vino fue Dios. Dios mismo. El que vino fue Dios mismo. Si usted pudiera meditar en dónde se encuentra usted en este momento escuchando la voz del Hijo. Si usted pudiera tomarse un momento para hacer una evaluación personal. Yo a veces pienso que tengo mensajes muy confrontativos. Pero es que la Biblia es una confrontación de la divinidad de Dios con nuestra humanidad. Completamente. Y usted está aquí para que Dios le hable, no para que yo lo llene de buenas intenciones.
Usted está aquí para que Dios lo conduzca, Dios lo dirija, Dios le demuestre su amor, Dios lo guíe. Y eso pasa convenciéndonos de pecado, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a ser como Él. Y hay gracia, hermano, hay gracia. Es tiempo de gracia. Es tiempo del favor de Dios. Es tiempo de Dios obrando en nosotros. Quiero invitarle a escuchar esta canción. Lo invito a cantar. Cantemos. Qué palabra más tremenda. Esa palabra tiene vista en los cielos. Por su corazón. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria allá. Bendición allá. Quiere decir eso. O sea, Jesús, por haber venido, por haber dado su vida. Vamos a cantar una última vez. Sí, Señor. Querido hermano, Jesús ya te hizo feliz, pero no te has dado cuenta. Jesús ya vino. Jesús ya vino. Yo te invito a descargar en Él todas tus penas. Te invito a descargar en Él cualquier circunstancia que te impida conocerlo. Te invito a descargar en Él la ira, el resentimiento de la vida, los problemas, los agobios. Te invito a descargar en Él las tristezas. En estos últimos días, Él da la herencia. Y la herencia es la salvación. Y la salvación es el paquete completo. La salvación es el paquete completo. La hemos subestimado aún. Yo recibo a Jesús en mi... No, la salvación es el paquete eterno. Querido hermano, descárgate en Él. Tus penas, tus tristezas, tus errores. Él te perdona. Él te llama, Él te levanta, Él te ama.
Él está contigo y no te va a dejar. Él te apoya. Te puedes apoyar en Él. Jesús responde. Jesús salva. Jesús sigue salvando. Jesús sigue sanando. Jesús sigue proveyendo. Jesús sigue. En estos últimos días, Jesús sigue obrando. Ahora más que nunca. Y hasta que Él regrese. Él sigue obrando. Querida iglesia, Dios nos llamó a su gloria. Dios nos llamó a su luz inexpugnable. En el mundo dijo, tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. No nos ha sacado del mundo. Él dijo, no los voy a sacar del mundo. No nos ha sacado del mundo. Este mundo sigue siendo el lugar donde la serpiente tiene efecto. Eso no se ha acabado. Pero aún con todo eso, tú estás acá. Él te va a apoyar. Y cuando descanses, cuando cierres tus ojos por última vez, lo vas a hacer sabiendo que te va a levantar de nuevo cuando Él regrese. ¿Qué más felicidad que eso? Así que yo te animo esta mañana a fortalecerte en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Oro por cada necesidad, por cada situación, por cada circunstancia. Señor, abre nuestros ojos a tu realidad. Abre nuestros ojos, Señor, a ti. Abre nuestros ojos para que podamos ver como tú lo ves. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a cumplir tu palabra en medio de cada circunstancia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. El mensaje del Evangelio no es un mensaje de derrota, es un mensaje de victoria. Querido hermano, por supuesto, no nos quitó del mundo. Quiere decir que van a venir situaciones difíciles, circunstancias, pero Él estará con nosotros. Él nos fortalece. Recuerda, el que vino fue Dios. Y el mismo poder que usó para hacer la creación es el que Dios ha puesto en nosotros para la resurrección, pero para la vida. Para la vida. Yo te invito a vivir en el poder de Dios en tu vida. Con alegría, con gratitud y sabiendo que cada cosa que pasa en tu vida, si tú guardas su palabra, tendrá un propósito y una bendición final. Gracias por sintonizarnos, queridos hermanos de Facebook y de YouTube. Les damos un fuerte abrazo y los esperamos la próxima semana.